Desde la Dirección de Desarrollo Humano les invitamos a conectarse a la primera sesión de lectura de Cuentos por la Diversidad Lingüística. Agradecemos a quienes ya se encuentran acompañándonos. En esta primera sesión nos acompaña la maestra Evelyn Sally Martínez Rasgado, directora de Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca de Juárez. Asimismo, el licenciado Luis Zárate Aragón, regidor de Desarrollo Turístico, Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas. Bueno, directora Evelyn Sally Martínez Rasgado, le agradecemos si nos da unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma de Facebook Live del municipio de Oaxaca de Juárez. Es muy grato para todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Humano y del municipio de Oaxaca de Juárez darles la bienvenida a esta charla Cuentos por la Diversidad Lingüística. Es una charla organizada por el Departamento de Desarrollo Comunitario y de Asuntos Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez, a cargo de Maricruz, quien ahora nos apoya conduciendo esta actividad. Darles la bienvenida a nuestros invitados y invitadas especiales, a Nereida Pérez Vázquez, a Ros Chontali, Kiado Cruz y por supuesto también al regidor Luis Zárate Aragón. Él es el regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario también y de Desarrollo Turístico, quien ha trabajado con nosotros de la mano en pro del trabajo que realiza este departamento, que por primera vez en el municipio de Oaxaca de Juárez se abre para la comunidad que habla una lengua indígena que es o que se considera indígena. Saludo la presencia de todas y de todos ustedes y me es grato también hacerles llegar un saludo cordial al presidente municipal, Oswaldo García Jalquín. Esta tarde, como les decía, vamos a disfrutar de Cuentos por la Diversidad Lingüística, una iniciativa que busca visibilizar las diferentes lenguas indígenas que se hablan en nuestro municipio. Sabemos que el municipio de Oaxaca de Juárez converge a varias culturas y se hablan varias lenguas, incluidas las lenguas indígenas, lo cual nos enriquece como personas, puesto que nos hace diversos con un sinfín de posibilidades por aprender. Hacemos un reconocimiento especial a todas las personas que hablan una lengua indígena y hacen uso de ella en su vida cotidiana, porque en cada palabra hay una forma de ver y entender el mundo. Agradecemos la presencia de todas las personas que hoy nos van a escuchar en estas lenguas indígenas. Nuevamente a Roselia Vázquez Zárate, Melquiades Cruz Miguel y Nereida Pérez Vázquez, quienes nos van a acercar a través de sus cuentos y su lengua materna y nos van a compartir reflexiones acerca de la situación de las lenguas indígenas actualmente. Esperamos de corazón abonar para que hablantes de lenguas indígenas que viven en el municipio ejerzan su derecho a comunicarse en su propia lengua y que esto no sea motivo de discriminación alguna. Al contrario, que sea motivo de júbilo y de orgullo como lo es para todas y todos los que formamos parte del municipio de Oaxaca de Juárez. Gracias a la Subdirección de Bienestar y por supuesto al Departamento de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas por esta actividad más y te cedo la palabra, Maricruz. Bueno, pues muchas gracias a la directora, la maestra Evelyn Sally Martínez Rasgado, por dar esta bienvenida a esta iniciativa. Bueno, más adelante le cederemos la palabra al regidor Luis Zárate y pues agradecer nuevamente a Nereida Pérez Vázquez, a Roselia Vázquez Zárate y a Melquiades Cruz Miguel por acompañarnos en esta primera sesión de Cuentos por la Diversidad. Y para que las conozcan un poco más a Kiado, ya son personas muy conocidas, pero para quienes todavía no, vamos a compartirles un poco de lo que ellos hacen. Nereida Pérez Vázquez es originaria de Santa María Tlahuitoltepec. Estudió comunicación comunitaria en la Universidad Intercultural del Zempoaltépetl desde una metodología comunal. Ha realizado colaboraciones en lo que fue su primer libro, Colectivo de Serranas, y el libro Manchas de Salsa Verde. La fotografía y los poemas han sido parte de su trabajo, por lo cual ha hecho colaboraciones con poetas de México, produce videos, colectivos que hablan sobre la vida y la coexistencia con la naturaleza.
Recientemente participó y fue parte del elenco de la película docuficción Factorum. Nereida sigue en el camino de la comunicación y la escritura desde poesía, realizando fotos y videos relacionadas a su pensamiento y conocimientos. Asimismo, a través de esas disciplinas pondera el trabajo de compañeras que son cantautoras, artistas, artesanas. Pues ella es Nereida y más adelante nos estará compartiendo un cuento en su lengua materna, que es el mije. Roselia Vázquez Zárate, ella es chontal, some de Oaxaca, de la variante Lasteyi de Chontecomatlán, es profesora e investigadora educativa. Su trabajo se ha centrado en la formación docente, prácticas y vida comunitaria en educación indígena. Es doctora en educación y estudios regionales, maestra en estudios culturales y licenciada en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, Ciudad de México. Actualmente es coordinadora del colectivo Lahteyi Some. Ha impulsado y colaborado en diversas iniciativas comunitarias en pro del fortalecimiento de la lengua chontal Some y procesos educativos comunitarios. Desafortunadamente, actualmente la lengua chontal Some está considerada en alto riesgo de desaparición. Ahora conoceremos a Melquiades Cruz Miguel. Él es comunicador zapoteca, activista e investigador social. Es cofundador de servicios universitarios y redes de conocimientos en Oaxaca, espacio donde actualmente colabora. En los últimos años ha trabajado en distintos ámbitos e instituciones públicas, asociaciones civiles, medios comunitarios, indígenas, públicos, universitarios, alternativos e independientes. Es integrante activo de varios colectivos e iniciativas comunitarias como el Centro Universitario del Pueblo Xitza, CEU Xitza. Pertenece a la comunidad de Santa Cruz Yagavila, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Allí está enterrado su ombligo y el de sus abuelos. Ahí ha vivido. Ahí florece su familia. Su trabajo se establece en torno a propuestas de la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación TIC por los pueblos y comunidades indígenas de la sociedad civil. Pues bienvenidos y de verdad muchas gracias por estar esta tarde con nosotros compartiendo pues lo que han aprendido desde niños y les doy la palabra. Nereida, si quieres iniciar, empezamos contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan. Dios que cuidado para guardar tan jacten, bueno, pues voy a empezar a contarles un cuento. Se llama Hakak Murhapo. Hamkren Hapo, Ankot, Machi Chatza, Kau Hiat Azuki Hap, Ankret. Namba Kau Namhapo, Tiharem Dumbi. Number Hapo Hiaza Yangan Machits, Biangan, Dehit, Pijikachond. When I'm Zax. Mokta Eshatia Kakia, Lazuk Puhti, Zayuk Eshumbetana, Razak Nuguga Dunish, Nihuzagana, Angok Yakada, Nihuzagana, Oktka, Katsanya Tsar Midinahan to Tehit, Raza Paun Mike, Nuguchipok to Shuguna, Razavian, Shazanium Kumbat, Zinzamat, Whatsapoha. Shazadagon Haka,
po Shakpo, Nambuga hap on Kurt's Pianch, Gavian, like Maregua Haka, Pustaki, Tipa, Shakao hat Mubukiza, had a Yokshan Chona, had a Pawun Mayham, or the Churn, Monatiana, that's a portion of Goku, Punubuyipia. Soon they can happy Migukiha. As of in my shadow of Nim, we could go Nantimbians in Bitsut, never sure, and no Shantavia. Nambuga beyond. That ba ja po that no mai tamat po him ha kya sham no matsan zu ut nam bagat no mo oi haden nam bagat po kya zai ka bi hauti bertisa in am dowan pats matam asta on sham ta guba nam bagat no oi haden nam bakka ka ba yauti badu shade nam bagat po vian oh nam shada och pik sha och zuch ada nok padun sama na po ka og nyo mi ta ham tastiin sa ka chơi mona te vidit mona te chin sa wan hat nya chi o ji sa hap atu kit mother yu wan hat po khot pyaot kunin sa khushkon ka khushkon na baknya this is another then mother nam bakavian sa ga yeshum bit kyo kompit piniti ta kam sa gong tu way yo kyo mo ka bitin pinu madoma pas na ka sa ga go mo ka khushkon Kasti sha yeshudit kyo udit ta yawun bit modana oh bit shada in mai shada nin awa gneti hapo gneti hapo tada shtashek utsaten hik utsaten zuch pasa hada shik madom maot hada na ka hat paun mai hada chat up magia akkish. Bueno, ahorita les voy a compartir al español el cuento. El cuento se llama El Tlacuache y el Tigre. Era una mañana cualquiera cuando el tigre se dirigió a la cueva y allí encontró al Tlacuache. Y el tigre le pregunta al Tlacuache, ¿qué haces? Y el Tlacuache le contesta, aquí sosteniendo las piedras porque se van a caer. Más bien, la cueva ya se va a ir. Pero si gustas puedes ayudarnos, más bien a sostenerlo, mientras yo voy a buscar a mis compañeros. El tigre, aceptando para sostener las piedras, de tanta espera que él hace, o más bien de la fuerza que hace, del cansancio, del sudor, pues de los días también que estuvo sosteniendo las piedras, pues decide, ¿no? Decidió ya no hacerlo y prefirió pues correr y decide, ¿no? Correr y salir de la cueva, a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces sale corriendo, cuando voltea y pues no pasaba nada, la cueva seguía allí, nunca se fue, nunca se cayó. Y el tigre empieza como a pensar, ¿no? Y dice, pues Tlacuache me engañó. En señal de respuesta, y el tigre, sorprendido de lo que había escuchado, le creyó al Tlacuache. Pero después de varios momentos de pensar y reflexionar y analizar la situación, pues también otra vez fue engañado por el Tlacuache. Días después, el tigre decide buscar a Tlacuache para esta vez comerlo y ya no caer en sus mentiras. Y efectivamente lo encuentra y le dice al Tlacuache, se ha acabado tu momento, hoy te comeré, porque me has estado mintiendo. El Tlacuache le dice, sí, cómeme, con gusto cómeme, pero solo te pido un favor, cuando vayas a orinar debes hacerlo en la cima del cerro, para que así yo me pueda morir tranquilo, dice el Tlacuache. El tigre, aceptando lo que le había pedido el Tlacuache, pues decide de comerlo. Entonces, el tigre con el compromiso empieza a comer al Tlacuache, lo come y lo devora, ¿no?
y en este llega el momento donde decide ir a hacer su necesidad, ¿no? Y como la promesa que le había hecho a Tlacuache, ¿no? Que fue a orinar en la cima de la cueva. Después de haber hecho su necesidad, el tigre se fue del lugar, cuando lejos se escucha una voz burlona: tigre pequeño, tigre corto, tigre pequeño, tigre corto. Asustado, el tigre voltea a ver al lugar donde hizo su necesidad, pero no había nada, era muy raro. Entonces decide encaminar otra vez del lugar. Nuevamente se escucha una vocecita burlona: tigre pequeño, tigre corto. Y el tigre regresó al lugar porque quería ver si estaba allí algo, una señal. No había nada, era muy raro. Entonces en su pensamiento dijo: ese tlacuache me volvió a engañar. Ha de estar por aquí, no ha de estar muerto. Colorín colorado, este cuento se acabó. Ese es el cuento. Muchas gracias, Nereida. Más adelante estaremos comentando este cuento. Pues ahora le toca la palabra a Kiado Cruz. Kiado, ¿estás preparado? Adelante. Casi nunca estoy preparado, pero esta vez sí. Gusto saludar a la directora, al regidor, a Mari, a mi compañera Nereida y a Ros, ¿no? Un gusto estar con ellas. Pues este cuento va así. Tú ya, gusalo lo vamos a una Carubre, Lubunit Zelio, Carubre, Lubunachi Zelio. Nanigo Navi, Allah, I'm scared no can I Google. Narna, la Munisang, Lubunachi, Yana Kwaki Zelio. Kraka na riki di abisa shari ki bini tuwaru yo tuwa disa quiero yo disa narna la kana la kashashi narna ki tuwaru yo tuwa disa la kira bini shari ki disa nara pano na zeto lo mani har kutu gyane no piti yozi na la na yo dizana kwa narna tuve non vero che yozi na pero yozi na kwa narna no las disa yo la tiki shaki yo la na za yo la zwaki narna ta Lali dice perché cago un beo che tu sono non che un beo c'è deo che ci chiama suona che lei non la che un beo la che può dire la che però che te para che da che guiro dice la che na de che con guiro la che gak per stisa che kana na che perché guiro stisa non guiro stisa na no snaguro revela non dice bueno na dico io ando sala io ando sa cosa Gina sta lì la ben bacca con i miei un ga un la un stile è vero la che después na Gina ganar na lugia la na mo bia ganar na lo ya nei da l'anno na malino ni buona sta gulla na kana qua bene qua risalio non siamo una ci siamo na la scadita siamo na che di saliro di siamo na che però una ya nei da io la panno na che buca ciao che venire na che buca che venire qua era che una cine qua lei na che un giro che cavi tilaro cavi giro giallo kana ukatena ya yu la kana yo anu sana mereka Gina lugar yu la ayana ida ki chibuka kanira kani ki Gina luia dara pal kina wa yana ida la re maliki na mshkira wa tu gauto mi chica ora so io recita ti verrà tu gauto o bashiasto ra tu gauto ayana ida kirna la na giro giallo per obrero una cerimonia una cerimonia dara pal na ida yu la kana Alino governare per oggi zaio vuole kini usare perché na kingo ka gaza lo ruasa perché tu gakkero yu la kana kabre na kana kwabre na kwa zali bueno eso en la tradición oral de donde vengo los cuentos se reinventan todo el tiempo casi nunca son las mismas esta es una conversación que yo tuve con mi abuelo que les quería contar, ¿no? Esta tarde
pues voy a intentar ponerlo en español porque las traducciones pueden cambiar mucho, ¿no? Entonces, era una tarde y yo estaba sentado y mi abuela balbuceó, dijo: los hombres y las mujeres del mundo nos parecemos mucho a las hormigas. Hay una infinidad de hormigas en este mundo, ¿no? Unos trabajan, suben y bajan, otros caminan por algún lugar, unos van y vienen. No sabemos cuál es su destino. No sabemos para dónde van y para dónde regresan, porque así es la vida. Nosotros estábamos parados en esa loma y después le señalé, le dije: ¿qué hay atrás de ese horizonte, abuela? Me dijo: muchos pueblos, mucha gente. Seguramente no los conocemos, pero lo único que sabemos es que comen diferente, visten diferente, bailan diferente. Pero un día tú serás grande, entonces vas a caminar esos cerros y vas a ir a conocer a esta gente. Y para que podamos platicar con ellos es muy importante aprender su lengua. La lengua de los otros, la lengua de la gente que está ahí de ese lado del cerro, porque desde aquí no estamos en esa loma, podemos verlos, podemos mirar esos pueblos que están ahí, pero no los conocemos. Y pues yo crecí, ¿no? Y fui siendo un poquito más grande, no de estatura, sino de edad, pero creo que eso fui conociendo a los compañeros ayuca, a los mijes, ¿no? A los chontales, a los zapotecos, de las variantes zapoteco que conocemos, ¿no? Y pues fui caminando, llegué hasta Oaxaca, y en esa tarde recordé a mi abuela cuando yo llegué a Montalbán, o esa loma que decimos, ¿no? Cierto, ¿no? Estos pueblos que recorrí o que he recorrido son muchos y son muy diferentes. Cada vez que los recorro, cada vez que los camino, conozco un pueblo diferente, una persona diferente, una gente diferente. Y cuando bajé para el mercado de la central de abastos, de un lugar como un mercado, me acordé de ellos. Cuando le pregunté: ¿qué come esta gente, abuela? ¿Qué come esa gente que está atrás de esos cerros? Me dijo: comen maíz y frijol, porque de maíz y frijol estamos hechos los hombres y las mujeres de esta tierra. Y creo que en eso es importante para mí situarlo, porque en ese momento dije: ¿dónde hay espacio para sembrar tanto maíz y tanto frijol? ¿No? ¿Dónde hay tanto tierra para sembrar tanto? ¿No? Porque en ese momento ya había recorrido lugares secos, lugares fríos, lugares con lluvia, lugares fértiles, lugares infértiles, ¿no? Y entonces pienso que es muy importante para los que estamos en este mundo, en este universo, que es muy importante sembrar el maíz y el frijol, porque también eso nos identifica, nos hace crecer y nos hace alimentarnos, nos hace seres humanos, ¿no? Y pues caminé, seguí, y ahora sigo aquí y recordando a mi abuela, contándoles este cuento, y me da mucho gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Kiado, por compartir esto, que no solamente es como un cuento colectivo, sino más bien personal de tu familia. Y pues también más adelante nos estarás contando un poco más acerca de ello. Bueno, adelante, Roselia, te cedemos la palabra. Muy buenas tardes, hermanos de la tierra de los Huajes, que es la traducción literal en nuestra lengua, como conocemos Oaxaca. El día de hoy, en esta tarde, voy a compartirles un cuento que he escuchado desde mi infancia, y cada vez que regreso a la comunidad, a mi pueblo, me gusta mucho escucharlo en las palabras de mi tío Rey y de mi tía Antolina, porque tienen esa magia. Y como bien decía el compañero, cada que uno escucha el cuento se va reinventando, ¿no? Es otras formas, y me recuerda esas tardes o esas noches que después de hacer el trabajo con mis abuelos allá en la Canela, en el rancho, con un café y bajo la luna escuchábamos este cuento que desde ahí, ¿no? Se ha tejido, desde esas tierras se ha tejido nuestra propia existencia como pueblo chontal, como pueblo tzomé. Este cuento se llama El Sol y la Luna, que es muy significativo para nosotros en la región, porque da cuenta de cómo nosotros concebimos el origen del mundo. Entonces voy a comenzar. Gatlagi y Gazmama. Liiyoma Tiatamats, Liponomba y Anuli Tlahuacua. Y de Mahlifli Tlunga y Pi Mahliflepi.
desconectó tu audio, Roselia. Desde el principio. Bueno, Gaslagi y Gasmama. Li iyoma y liaslamas, liponompa, y anulik la guacua, y demás lislunga. Y pis más lislepi, diguayi li ipa puro gipugi. Y lanchanuk, ede panei si loteja, islunga y liponomba, al seca pagna. Ista an, diagamas, ligüeitza le gauwe di nikeyi gagano. Ligutepola, gojla edemola, porque imapa, fistata, gitziik, ospanish, huega. Y le pagna tibuco, lagano tziik, eshmak. Y mi goma di ikineja, isquillas legue ansagash, ospamish. Y mi desmima, lagano dijo kibojma, magüe. El sol y la luna. El origen de nuestro mundo inicia cuando un niño se comió todo el fuego y su hermanita toda la ceniza. Dicen que antes todo estaba oscuro y los hombres estaban buscando a alguien que pudiera comer el fuego para iniciar una nueva vida en el mundo. Hasta que llegaron estos niños que venían huyendo de la señora que los creció, pero que los quería castigar porque habían matado a su papá, que era un venado muy grande que vivía en el campo. La señora era un nahual y se convertía en un animal. Ella tenía como esposo a un venado y cada que le iba a dar de comer la señora lo llamaba magüe, magüe. Es un cuento que nos da, es un cuento muy largo, pero como este trabajo lo hicimos dirigido para nuestros niños y para quienes están aprendiendo nuestra lengua, lo tuvimos que cortar, pero a través de este cuento se da cuenta de cómo la luna, incluso la niña en el cuento, se pone triste y su hermanito le regala un conejo. Por eso es que dicen los abuelos que en la luna, cada que aparece ese conejo es porque la niña, cuando se comió toda la ceniza y se convirtió en la luna, pues aparece su conejito con ella, ¿no? Y también cuando los niños huyen, arman toda una escena para castigar a la señora y de ahí dicen que se origina el dolor de muela. Por eso incluso en nuestras comunidades le tienen tanto respeto al venado también, porque dentro de nuestra cosmovisión, los animales juegan un papel muy importante para la creación. Incluso en este cuento también aparecen las hormigas, que ellas son las que traen el maíz a nuestra tierra. Entonces, pues es un acercamiento a mi infancia, compartirles, ¿no? de esta riqueza que tienen nuestras historias y que nos conectan, ¿no? con lo que somos, con nuestras raíces. Y bueno, ahí está la invitación. Próximamente este cuento estará disponible en un audiolibro, entonces pues espero que les haya gustado. Gracias, Narcelo. Muchas gracias, Roselia, por este cuento que al parecer también es muy tradicional en la región Chontal. El regidor Luis Zárate, no sé si quiera comentar antes de pasar a la siguiente etapa de la reflexión, decir algunas palabras. Con mucho gusto, directora Sally Martínez y jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas de la Dirección de Desarrollo Humano. Buenas tardes a todos, a los participantes, a los organizadores y a los escuchas de esta transmisión. Al escuchar estos cuentos, no deja uno de emocionarse y sentir orgullo de pertenecer a este estado
con una gran variedad de lenguas originarias que indudablemente surgieron de diferentes culturas, de pueblos que desde tiempos inmemoriales defendieron su territorio, sus límites, sus creencias y valores. Pero para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos. Constituyen la trama de los sistemas de conocimiento mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia. Por esto, al escuchar hoy a Roselia, a Melquiades y a Nereida, sentimos que habla la historia de Oaxaca, la historia de México y de nuestro continente. Hoy recuerdo y cobra vigencia las palabras de un filósofo mexicano de origen maya, que nos dijo que vivimos en un México de más de 60 millones de pobres, en un México de ecuaciones macroeconómicas casi perfectas, que dan como resultado 60 millones de mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema. Aquellos, los agraviados económicamente hablando, los que el principal factor de este resultado ha sido la discriminación, y es lo que nos preocupa y ocupa hoy. Es por eso que desde esta regiduría, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Humano del Ayuntamiento y con la valiosa intervención y trabajo de su directora, como dije, la licenciada Sally Martínez Rasgado, y todo su valioso equipo, a quien le reconozco todo el trabajo realizado en pro de toda la persona humana sin diferenciar ningún grupo de personas. Desde luego, respaldadas por el Cabildo, que preside el maestro Osvaldo García Jarquín como presidente municipal, para de esta manera impulsar políticas públicas en favor de los ciudadanos hablantes de lenguas originarias radicados en Oaxaca de Juárez, que son los que nos han dado identidad, aquellos que convergen aquí en la capital de nuestro estado en busca de mejores oportunidades, pero que sin duda alguna se han convertido en agentes de cambio y de progreso cultural. Más ahora, con la extensión de centros de educación media superior y superior en el interior del estado, y que los capacita para convivir en este mundo de constante cambio, pero de un equilibrio también constante. Hoy me congratulo en presenciar este tipo de actividades que fortalecen lo que nos ha dado y nos dará identidad como oaxaqueños. Y yo creo que también todos los que escucharon, también les da mucho gusto y orgullo de haber escuchado nuestras lenguas originarias en nuestro estado. Muchas gracias y los felicito a los organizadores y a los participantes. Muchas gracias, regidor Luis Zárate. Bueno, pues ahora pasamos al momento de que nos platiquen un poco más acerca de este cuento. Voy a dejar para quien quiera tomar la palabra. En sus comunidades, estamos escuchando estos cuentos y yo me imagino a Kiara niño, me imagino a Nereida niña, me imagino a Roselia niña. En su infancia, en su niñez, ¿qué sentido tuvieron los cuentos para ustedes? Kiara nos hablaba que era una relación también con sus abuelos, ¿no? Con su abuelo, con su abuela. Quisieran platicarnos un poquito, contarnos un poquito, pues, qué sentido tenían los cuentos para ustedes, para su comunidad, para su familia en su infancia. Era una forma de transmitir conocimientos, valores. ¿Ha cambiado en algo el contar cuentos en estos tiempos actuales?
¿Quién dice yo? Roselia, para ti, los cuentos, ¿cómo era la relación de los cuentos contigo, tu familia, la comunidad? Sí, sin duda estos cuentos, estas historias que muchas veces son ciertas, ¿no? Porque la forma en cómo lo cuentan los abuelos en esa época, en esa infancia, yo creo que era una forma de construir también mi identidad, de tener una forma de expresar el cariño que tenían nuestros abuelos hacia nosotros, el poder contarnos esa historia como una forma de no olvidar pues de dónde venimos, ¿no? De tratar de explicar muchas dudas que teníamos en la infancia, ¿no? De dónde viene esto, cómo se originó, ¿no? En esa edad que estás, ¿no? En donde estás con muchas inquietudes, con muchas preguntas. Y los abuelos, la verdad, sabiamente, a través de estas historias, pues daban como cuenta a esas respuestas. Y creo que también es una forma de vínculo, como yo les decía, de cariño, de afecto, de tenerle amor no solamente a nuestros abuelos, sino hacia nuestro pueblo, hacia la tierra donde nos da de comer, como lo dicen los tíos, hacia una forma también de agradecer con esta relación que tenemos con la naturaleza. Por ejemplo, en todas estas historias, ¿no? En donde los animales juegan un papel fundamental para la creación de nosotros, ¿no? Y que son parte fundamental también de la supervivencia de nosotros y de la protección, ¿no? Entonces, pues es como esta sabiduría que no había como otra forma de cómo transmitirla, ¿no? De manera escrita, sino más bien contándolo. Y contándolo en momentos muy especiales, en donde en este caso nos reuníamos los diferentes primos, en donde los abuelos era un momento de descanso también, ¿no? Y era un momento en donde a veces si querían darnos un consejo o transmitir algunos valores, pues era a través de estas historias, ¿no? Como momentos de reflexión, como yo les decía cuando les compartí este cuento, con un café, con el fuego y con ese silencio que solo en los ranchos o en los terrenos que tienen nuestros abuelos, pues nos brindan, ¿no? Esta tranquilidad o estos silencios. Y entonces contar una historia era como una especie de magia, ¿no? De imaginar cómo eran, cómo se construyen, ¿no? La vida misma, ¿no? Bueno, para las personas que están conectadas, pues también queremos agradecerles si en los mensajitos nos quieren compartir de qué cuentos se saben, qué cuentos les contaban de niñas, de niños, o qué cuentos también le cuentan ahora a las infancias, ¿no? Que tanto también esta narrativa va cambiando o sigue persistiendo o se va adecuando a los tiempos actuales. Nereida, tú que eres un poco más joven, digamos, la más joven de este grupo, escuchar al tlacuache tan astuto, tan, ¿cómo lo relacionas también como, con tu comunidad o en el contexto en el que 18 horas. Bueno, voy a compartirles un poquito. Mi infancia fue diferente, un poco diferente, porque recuerdo cuando ya tengo como razonamiento o memoria, mis primeros acercamientos fue real, así literal, con la música. Entonces, yo digamos que tuve más relación con la música. Y en cuanto a qué va con esto, ¿no? Porque, o sea, yo iba a las clases de música en la tarde y ya en la noche llegaba yo a la casa. Como soy la menor de la familia, entonces mis hermanos pues muy en sus actividades. Y pues mi mamá hacía, ¿no? Tamales o de repente la comida, ¿no? Para la noche, para la cena. Entonces,
tengo mucha, no sé, como mucha imagen con la fogata, justo lo que comentaba la compañera, no sé, con el fogón. Yo creo que se ha escrito muchas historias orales de la que yo también he sido como mucho de aprender. Mi papá contaba un montón de historias, anécdotas, pero de la cual yo me acuerdo es de este tlacuache que es muy astuto, y lo relaciono porque mi infancia fue así como de, yo nunca le pregunté a mi papá, yo quiero ser músico, sino que yo me fui a inscribirme yo por mí sola, por mi propia cuenta a la banda. Entonces, siempre como que ese momento, ese espacio de la escucha se daba, ¿no? En el tomar café. Y recuerdo como las noches, ¿no? Cuando se iba la luz aquí en Tlahui, se ponía como ahora sí, toda la leña que fuimos a traer del campo, ahora sí a prender todo el fogón, y ya salía como un cuento, y realmente como que la imaginación, y uno cuando está más pequeño, tiende a ser muy creativo e imaginario, ¿no? Entonces, como que esto justo de lo que toca la compañera en estos cuentos tradicionales orales, pues siempre es como la relación que tenemos nosotros con la naturaleza. Siempre alude un cuento a un contexto, ya sea como el contexto del cerro sagrado, ya sea un nahual, ya sea como una persona. Pero a mí lo que me causa mucho poder en los cuentos es como la narrativa, la historia detrás de eso. Y, y por lo menos eso voy a compartir. Gracias. Me voy a permitir interrumpir a Maricruz para leer algunos comentarios que estamos viendo. Me encantó mucho, gracias por compartir, Kiado, algo tan hermoso de la abuela. Las lenguas se escuchan como música hermosa. Gracias por la oportunidad de escuchar esta belleza. Qué bonito cuento, doctora, que vivan los pueblos chontales de Oaxaca. Felicidades, doctora Roseli, usted como siempre, fortaleciendo nuestras raíces. Gracias, excelente participación. Y bueno, también nos escriben en una lengua la verdad es que a mí me encantaría poder leerla. Yo siempre he dicho que ustedes que pueden hablar una lengua tienen una bendición, es un orgullo para nosotros que todavía a través de ustedes se pueda conservar pues todas nuestras lenguas, que Oaxaca es muy diverso, y créanme que es música para nuestros oídos. Y mi pregunta sería pues para la maestra Roselia, ¿cómo cree que podemos nosotros de alguna manera en nuestra comunidad seguir fomentando estas lecturas, el gusto por la lengua? Y un consejo para todas las personas que nos pueden estar escuchando, para que no se sientan discriminados, porque sabemos que es uno de los principales sentimientos en las personas cuando ellos siguen y ellas hablando su lengua, que se les puede llegar a discriminar. ¿Cuál es su sugerencia y una propuesta para que en nuestra comunidad podamos reforzar el gusto por estas lenguas? Pues, yo creo que es muy importante no perder la comunicación con nuestros abuelos. Creo que hay que mantener viva, en principio reconocer que nuestros abuelos son nuestros primeros sabios, que con ello, por ejemplo, nuestros padres o nuestros tíos tienen esa riqueza de conocimiento. Entonces yo creo que en principio es estar en contacto con ellos, irlos a visitar, ir a nuestra comunidad en las veces posibles que podamos, acompañarlos a sus diferentes actividades diarias, porque creo que ahí está la reconexión con ellos, con esas historias, porque incluso los abuelos o nuestros padres o nuestros tíos son contadores de historia por naturaleza, ¿no? Como que es algo que desarrollan. Entonces, cuando tú los acompañas en sus actividades diarias, ellos te van contando, ¿no? Dependiendo, ¿no? De qué actividad estén realizando, pues como que hay una historia para cada actividad o para cada acción que ellos realizan. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, no perder esa comunicación, tener abierta ese canal de escucha, de aprendizaje. Eso es muy importante,
volver a escucharnos, volver a reconocernos de verdad en nuestras historias, porque me parece que todos tenemos ese mundo de conocimiento que está ahí dentro de nosotros, que está dentro de nuestras prácticas cotidianas y que solamente es como despertar esa caja, esa riqueza de conocimientos y sobre todo reconocernos en nosotros mismos. En esas historias está nuestra propia identidad, está nuestra propia memoria colectiva y desde ahí también están las respuestas a muchas soluciones de problemas o situaciones que enfrentamos en la vida diaria. Entonces creo que es despertar esa parte, es reconocer todo eso que tenemos todos los oaxaqueños de verdad, porque nuestro estado tiene una gran riqueza cultural y lingüística y estoy segura que aunque no vivimos en la comunidad, eso camina con nosotros. Las historias caminan con nosotros y es cuestión de darnos ese tiempo de volver a escucharnos y pues como yo les comentaba, creo que ahí también está la solución a muchas situaciones difíciles que enfrentamos en el día a día. Muchas gracias, Roselia. ¿Quedado algo que quisieras compartir al respecto? También, pues, qué vital es, o sea, ya que estamos hablando de las lenguas, ¿no? En este caso, las lenguas indígenas, pues, qué tan vital también es usarlo o hablarlo en la ciudad, ¿no? De repente, pues, en nuestras comunidades nos sentimos en confianza, pero en la ciudad, qué tan vital es el usar también o el hablar la lengua materna. Quedado, no sé si nos quieras compartir. Gracias, Mari, y pues voy a recoger algunas ideas que dijo Aida y Ros, ¿no? Yo soy el hermano mayor, el hijo mayor de mis hermanos, ¿no? De la familia. Y pues tuve la fortuna de crecer como unos años sin luz, ¿no? O sea, que no había luz eléctrica en la Yagavila, donde yo crecí. Hasta finales de los 80 llegó la luz eléctrica, ¿no? Y recuerdo muchas veces que no se hace fogatas, pero alumbran con un palo que tiene como un tripié, ¿no? Y arriba ponen el ocote, y alrededor del ocote pues se cenaba. Ahí se cenaba y se cenaba muy temprano, a las 7 de la noche era la hora para cenar para nosotros, ¿no? Y el resto de la hora después de la cena siempre es como los abuelos o la gente que nos visitaba nos contaba, sacaba una historia siempre, ¿no? Eso es una parte, ¿no? La otra parte es que también crecí en una zona cafetalera, ¿no? Y estos cuentos muchos se repiten en las zonas, en el cafetal, ¿no? Donde estamos piscando café, la gente siempre tiene una historia para seguir haciendo mucho más agradable el día, ¿no? Porque estar de 9 a 5 en el cafetal con moscos, con todos los animales que están, con los que convivimos en el cafetal, pues hay que hacerlo mucho más amable, mucho más agradable, ¿no? Otra parte es en la milpa también, los señores cuando ya agarran su circo, siempre hay alguien más que cuenta una historia, un cuento dentro de eso, ¿no? Y una cosa que aprendí de los cuentos es que los cuentos viajan, las historias viajan, ¿no? Y muchas de las historias que me contaron mis abuelos, y no solo mis abuelos, sino mis tíos, la comunidad misma, ¿no? Vienen de muchas otras partes, ¿no? Y cada vez que los escucho, muchos se parecen en la Chontal, en la Mije, en la Mixteca, con los navajos o con cualquier otro pueblo indígena, ¿no? Siempre hay una relación con ellas y eso me hace pensar que pues, la gran diversidad que muchas veces desconocemos en algún momento se conocieron o intercambiaron o estuvieron en una relación de una u otra forma, ¿no? Y eso me parece muy importante llevarlo en este momento, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo muy multicultural ahora, ¿no? Donde, como dije hace en mi cuento, ¿no? Que nos ha permitido viajar, caminar, volar, nadar y hacer otras cosas. Y creo que este mundo multicultural nos ha permitido también conocer muchas otras gentes, ¿no? Y pues en mi trabajo me ha permitido posicionar o poner la lengua en los medios, ¿no? O sea, es un poquito llevarlo a la radio, llevarlo a la tele, un poco llevarlo a los medios, a las redes sociales, ¿no? Hacer un meme de vez en cuando, algo así. Creo que eso es algo muy importante porque muchas veces, o por lo menos una generación de mi familia, se desconoce esa parte, ¿no? O por lo menos fueron discriminados por hablar una lengua, o cuando vinieron a la ciudad les decían, somos serranos, ¿no? O son rinconeros, como
nosotros nos conocen, ¿no? Los rinconeros, porque no estamos hasta allá abajo, ¿no? En el rincón, ahí, ¿no? Es una forma también de mencionar la discriminación, ¿no? Y son rinconeros porque hablan otra lengua, no hablan el español y muchas otras formas, ¿no? Creo que eso es importante. Yo todo el tiempo lo practico con mis hermanos en la ciudad, ¿no? Cuando hablo por teléfono hablo zapoteco, ¿no? Y eso es muy importante, no solo para la población que no habla zapoteco, por ejemplo, ¿no? En este mundo ahora es intercultural o es multicultural, como dije, es importante adquirir otra lengua, ¿no? La ventaja que podemos tener, Nereida, Ros, otros más que estamos aquí ahorita, o los que nos están escuchando, de hablar una o dos lenguas más, o sea, es una forma de concebir el mundo muy diferente, ¿no? O sea, porque no podemos trasladarnos de un lenguaje a otro, ¿no? O sea, del zapoteco al español al inglés, los que hablan inglés, ¿no? De otras lenguas. Creo que eso es muy, muy importante para mí, que otros zapotecos, otros, los llamados indígenas, ¿no? Puedan adquirir también otros lenguajes, ¿no? Y también los que no hablan una lengua originaria puedan adquirir una lengua originaria, por ejemplo. Es una invitación que yo haría. Y ¿por qué no aprender a saludar en zapoteco? ¿No? Saludar es algo muy fácil que se puede hacer. Y pues reconocer ese trabajo que se ha hecho, ¿no? De muchas generaciones anteriores también a la mía, ¿no? Que también nos dijeron, pues habla el zapoteco, hay que hablarlo. Y pues quise hacer este ejercicio esta tarde, ¿no? De hablar y no escribirlo, ¿no? Porque también cuando me meto en la lógica de la escritura es mucho más difícil, porque tiene sus ritmos, ¿no? Tiene sus cadencias. Y el mismo zapoteco, la lengua también pasa lo mismo, ¿no? Tiene su cadencia, tiene su ritmo, tiene su forma, tiene su lenguaje. Entonces hay que agarrar el momento para contar el cuento. Si no, no se cuenta, seguramente me van a contar. Si no estás inspirado, si no estás en el momento, no surge el cuento, ¿no? Creo que eso es muy importante, que surja el cuento. Nereida, ¿algo que quisieras agregar o pasamos? Sí, quiero agregar algo respecto a lo que comenta el compañero Kiado. Es muy, muy cierto. Como que cuando vamos, ¿no? Nos desenvolvemos con otras personas que no hablan ninguna lengua, pero o las que hablamos alguna lengua, siempre aprendemos cosas muy particulares, ¿no? Diría yo, porque justo, ¿no? El año pasado con el maestro Kiado igual coincidimos en un evento, y es muy poderoso, ¿no? La parte de la comunicación, de la escucha también tiene mucho que ver, ¿no? Como esta sensibilidad. Y a mí como que estos espacios dan como esta forma de vincularnos con otras personas, y justo la lengua que yo hablo, la lengua que hablan las y los demás compañeros y compañeras, pues siempre es como muy enriquecedor al momento de, como en este caso, ¿no? El cuento. Y como lo decía el maestro Kiado, hay como cuentos similares que mi papá escuchó en la Sierra Juárez, porque pues, él viaja todavía, y pues aprendió, ¿no? Como esa parte de ese cuento, y cuando nos lo cuenta en nuestro contexto, pues ya el mije, ¿no? Como que le da otro tono, el ritmo, como lo que dice el maestro. Y cuando yo escuchaba a la compañera también, a la doctora, se me venía mucho la musicalización, ¿no? Cuando contaba su cuento, como que era muy de, ay, no sé, se me venían muchas notas, entonces, sí, muy, muy bonito. Eso es lo que quería compartir. Bien, pues la directora Sally nos va a seguir compartiendo los comentarios que están llegando. No sé si ya los tenga ahí listos. Perdón, se me trabó aquí el teléfono. Esto de la tecnología con la pandemia nos está enseñando muchas cosas, sobre todo a tener paciencia y controlar el estrés y los nervios también. Bueno, me voy a permitir leer otros comentarios. Gracias
por ese tesoro y universos que guardan los cuentos. Saludos a Nere y a la comunidad de Tlahui. Sabemos que en el municipio de Oaxaca de Juárez hay muchas personas de Tlahuitoltepec, mujeres y hombres, niños y niñas, y les agradecemos que sean parte de nuestra comunidad. Felicidades a Roselia, hermosa presentación. Sí, es verdad, las historias son viajeras y se van quedando en la memoria colectiva. Y luego otras generaciones le dan voz o enriquecen el contexto o lo sustraen a modo de seguir compartiendo la geografía de la memoria. Me encanta. Disculpe. Excelente participación. Híjoles, aquí hay uno bastante largo, no lo voy a poder leer. Muy buena participación, Nere. Muts Kixi, saludos y mucho éxito. Y muchísimas gracias. Me parece que toda la comunidad se está uniendo. Eso es algo muy bueno para todos los que formamos el municipio de Oaxaca de Juárez, el equipo. Y créanme que es una iniciativa de nuestro presidente municipal, Oswaldo García Jaquín, es lograr estas uniones, estas alianzas y sobre todo abrir estos espacios que hacen comunidad, que es nuestra intención también. Gracias. Continuamos, Mari. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, esta lectura, para nosotras también es muy importante justo para ir construyendo pues acciones, lo que ustedes creen, lo que ustedes Creo que algo que ha faltado, por lo menos en las lenguas en alto riesgo de desaparición, como es en el caso en Oaxaca, que tenemos la lengua izcateca, el chocholteco, y entre ellos también está la lengua chontal, creo que lo que ha faltado es este convencimiento por parte no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos locales, ¿no? en estos 4 niveles de gobiernos, como estar convencidos de que tiene que ser un eje transversal o dentro de sus programas de desarrollo, de gestión, ¿no? En este caso, principalmente los municipios, ¿no? Creo que es algo que ha faltado, por lo menos en la región Chontal, hablo por la región Chontal, ha faltado como esta iniciativa, ¿no? Por parte de ellos. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, en el INPI, creo que también ahí habrá que impulsar más acciones, visibilizar sobre todo nuestra lengua chontal, porque algo que ha pasado principalmente con los chontales en esta región es que no, como hay zonas donde ya casi no se habla la lengua, como es el municipio de Santa María Ecatepec, donde ya no escuchas, literalmente ya no escuchas el chontal, al menos que vengas de otra comunidad. Entonces, la gente o de los alrededores considera que, bueno, ya no es necesario vitalizar esta lengua, ¿no? Sin embargo, creo, y lo que yo he comentado en muchos espacios, mientras exista un hablante, 2 hablantes, es muy importante que sea una prioridad dentro de las acciones, ¿no? De sus gestiones. Entonces, creo que es también cambiar un poco esta visión, que las lenguas, aunque no se escuchen en un entorno inmediato, están ahí presentes. También es de reconocer que han hecho grandes esfuerzos las instituciones, y entre ellas, bueno, mi reconocimiento para el Ayuntamiento de Oaxaca en esta gestión en el que ustedes están haciendo un tremendo equipo, porque yo no había visto como una acción de esta, ¿no? Que realmente es admirable y que realmente también se agradece, porque por ejemplo, el chontal, que creo que no lo había escuchado en muchos espacios, y me da mucho gusto que el municipio retome, sobre todo como la lengua chontal, que está en riesgo de desaparición. Entonces, es una acción que debiese estar replicándose pues en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Hasta llegar a la agencia municipal, que es como el último nivel de gobierno que está, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte principalmente para las lenguas que están en riesgo de desaparición.
También algo que ha hecho mucha falta, me parece, es la cuestión del acceso a la educación en las escuelas. Creo que ahí estamos hablando de las autoridades educativas, ¿no? De poder generar más propuestas o materiales didácticos para que tengan pues ese acceso a nuestros niños a seguir escuchando nuestras lenguas y poder tener a la mano muchos recursos didácticos, ¿no? O por lo menos que sea uno de los contenidos transversales para poder llevar la educación, ¿no? Entonces creo que esa es la parte, es alguna observación que por lo menos en la región Chontal sí lo hacemos muy puntualmente, y también reconocemos pues estas acciones como ustedes realizan también para poder visibilizar, y de verdad que agradecerles también por este espacio. Pues cedemos la palabra a Nere o a Kiado, no sé si quieran darnos luz también. Gracias, Roselia. Bueno, voy yo. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer mucho, y no solo desde los ámbitos institucionales, sino también desde los ámbitos comunitarios. El problema que veo con las lenguas es que cada vez son despojadas, o como se dice, técnicamente no me acuerdo la palabra, pero son cada vez más empujadas por el español a hablarse menos en las casas, en las escuelas, en las ciudades, en los mercados, ¿no? Creo que eso es un tema importante, ¿no? Cada vez estamos despojados de nuestras lenguas y estamos adquiriendo una que no es la nuestra, en el caso de los que hablamos zapoteco, mije o chontale, ¿no? Y creo que también hay una influencia muy fuerte por los medios de comunicación que están imponiendo una sola lengua, ¿no? Que no digo que está mal, sino más bien que creo que es importante cómo mostrar la diversidad en los medios, ¿no? Yo diría que hay un trabajo ahí. Las políticas públicas no son suficientes a veces para revitalizar una lengua indígena o una lengua en peligro de extinción. El problema de las políticas públicas, que me ha tocado cuando he estado en instituciones públicas, ¿no?, es que siempre falta el presupuesto. Una política pública sin presupuesto no funciona, porque el presupuesto es algo que nos permite, al final de cuentas, desde hacer un paisaje lingüístico en la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, ¿no?, ver los mercados en nombres en todas las lenguas o en una lengua, o los parques en una lengua, hacer un paisaje lingüístico en Oaxaca cuesta, ¿no? Y para eso hay mucha gente que es muy buena para hacer toda la parte que tiene que ver con diseño, con mercadotecnia, todo lo que tiene que ver en ese sentido, ¿no? Pero cuesta. Y el trabajo que me he enfocado en los últimos años es principalmente un poquito la parte mediática, ¿no? Creo que ha funcionado más la parte de la radio, la televisión, que suene más las lenguas en la radio y la televisión, porque ahí la gente lo escucha. La ventaja de la radio y la televisión sigue siendo un mecanismo oral. La gente lo escucha y lo registra, ¿no? En cambio, en los paisajes lingüísticos lo ve, lo puede balbucear, intentar leer y hasta acercarse a eso, pero no registra el sonido en la cabeza, en el oído, ¿no? No lo registra. En cambio, en la radio, en los medios, siempre se registra el sonido, entonces intentamos asimilarlo, pronunciar, hacer llegar esto, cómo se dice, ¿no? Y creo que es muy importante el papel de los perdón, el papel de los medios de comunicación en la difusión de las lenguas, ¿no? Yo creo que es muy importante en ese sentido. Y por otro lado, creo que es muy importante también que cada vez que nosotros que venimos de una comunidad y que por una u otra razón nos quedamos atrapados en la ciudad y tenemos una relación con la comunidad, ¿no?, creo que es no hablar el español como lleguemos a nuestras comunidades, porque muchas veces pasa, ¿no?, cuando salimos de nuestra comunidad, lo primero que sentimos es desindianizarnos un poquito y pensarnos diferente, ¿no?, que no está mal, está bien pensarnos diferente, pero muchas veces llegamos a nuestras comunidades hablando español y no queremos hablar el zapoteco, el mica, el chontal. Yo creo que ahí hay que hacer ese papel de civilización de mucha gente, de la generación que yo vengo, ¿no?, que perdió esa sensibilidad de que hablar el zapoteco en su comunidad, por ejemplo, cuando viene de la ciudad. Creo que es un trabajo muy importante, y que también que los abuelos le hablen a los nietos, ¿no?, que es lo que a mí me pasó, ¿no? Pues mis abuelos me platicaron y aprendí mucho del zapoteco.
Y creo que para la gente que nos está escuchando seguramente es más urbana, más citadina. Yo creo que hay muchos cursos de lengua en Oaxaca, ¿no? Desde las que ofrece Surco, como Mishida, las que ofrece la Biblioteca Juan de Córdoba, las que ofrecen la Facultad de Idiomas, ¿no? Otras instituciones que están ahí. Y creo que hay que acercarse a ellos para aprender, porque muchas veces lo que pasa también que me ha tocado dar como un taller de zapoteco, ¿no? Muchas veces son como académicos o ¿cómo se dice? Gente de otros países que están aprendiendo estas lenguas, ¿no? Y no hay un interés de la gente local por aprender. Yo creo que ahí es un trabajo interinstitucional, pero también es un trabajo intergeneracional y también intercomunitario. Si puedes prender tu audio, Mari. Yo creo que justo esta reflexión de que hacer el llamado a las familias, ¿no? También a nivel personal creo que es importante, sobre todo también cuando pues el INEGI arroja ahora datos de que hay pues una disminución de personas que hablan una lengua indígena. También no sé si quisieran, para ir cerrando esta conversación, pues qué piensan al respecto de esto, ¿no? Me toca hablar. Sí, es muy preocupante, justo, por ejemplo, dentro de una familia, quizás con mis abuelos, más bien con mis abuelas, ellas todavía hablan, ¿no? la lengua, ¿no? Pero ya como generaciones de nosotras y la de las que nos siguen, pues ya es como menos hablada, ¿no? Y ahorita con el censo que arrojó INEGI, pues más aún, ¿no? Como que te preocupas, ¿no? En este caso, ¿no? Porque como mi lengua primera pues es el ayuk, el mije, entonces como que me pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando? Independientemente de como mi círculo, que es mi familia, mi comunidad, pero más allá, ¿no? De también de qué es lo que provoca esa parte, ¿no? De que ya no se hable, y como que muchos cuestionamientos, ¿no? Pero en esta parte de la reflexión quisiera decir que, pues que de alguna manera, pues hay que hablarla, seguirla como practicando, porque sí es como muy necesario, y más cuando viajamos a las ciudades, ¿no? Pues nos encontramos más con personas que son, que no son de la comunidad, o más bien que no somos de la misma comunidad, entonces aprendemos más, ¿no? Como su contexto, ¿no? Y siempre es como muy importante como fomentarlo, fortalecerlo, ¿no? Y en estas partes como de los momentos de convivio que tenemos con las abuelas y los abuelos, pues no, como que aprender más, porque también hay palabras que yo en la actualidad ya no las uso como tal, ¿no? O son palabras más, no sé, mezcladas, pero ahorita que todavía tengo yo la oportunidad de convivir todavía con mi abuelo, pues seguirla como practicando más profundo y seguir haciendo como lo que estamos haciendo, justo de lo que platicaba Kiado sobre en los medios donde nos desenvolvemos, y aprovechar, ¿no? Como estos espacios que podemos, bueno, realmente yo las hago, como por ejemplo hacer el video, yo las hago en mi lengua y ya las traduzco, ¿no? En los subtítulos están en español, ¿no? Como estos espacios, como ir como, de alguna manera, como ir compartiendo lo que vamos haciendo, lo que vamos conociendo también en el camino, como usar estas herramientas. Claro que pues, siempre son como muy significativas para nosotras primero, y ya para las personas a las que les compartimos. Ese sería como mi sentir ahorita. Muchas gracias, Nere. Pues, ¿alguna participación más para ya ir cerrando de esta sesión de cuentos? Bueno, yo solo cerraría diciendo que a veces las estadísticas no dicen la realidad, ¿no? Que
también tomarlos como verdad es un tema que nos puede, uno, movilizar, ¿no? Hacer algo por las lenguas, y por otro lado es que podamos también entender que la realidad no es así, ¿no? Lo que sí sabemos es que las lenguas sí están en peligro de extinción, cada vez están muriendo, ¿no? Pero también pasa muchas veces, ¿no? He visto cuando la gente hace las encuestas del INEGI, ¿hablas alguna lengua indígena? Pues, ¿qué es indígena, no? O sea, para la gente común y corriente dices, ¿hablas zapoteco? Entonces le dices, sí, hablo zapoteco, ¿no? Pero si le dices, ¿hablas la lengua indígena? Pues nadie registra si hay una lengua que se llama indígena, ¿no? O como decimos en broma nuestros amigos y yo, ¿no? No, es que yo no hablo indígena, porque no hay una lengua que se llama indígena, ¿no? Pero creo que si me preguntan, ¿hablas zapoteco, no? ¿Hablas mixteco? Entonces sí, automáticamente la respuesta es sí, claro, ¿no? Pero muchas veces las preguntas también son muy generalizadas, o los que hacen las encuestas no conocen o no tienen el sentido de la pertenencia cultural, ¿no? Para poder hacer este sentido. Yo creo que hay que tomarlo no solo como tal, ¿no? Como estadística, como números, que nos alerta para también movilizarnos, hacer algo sobre la lengua, pero también hay que exigir también esta parte de que las encuestas y todos estos estudios, análisis que se hacen, que tenga pertenencia cultural, ¿no? Y que podamos también, o que puedan estos estudios arrojar con la información que requerimos, ¿no? Como dije hace rato también, las lenguas cambian todo el tiempo, ¿no? Hay mucha gente, más en condiciones actuales, que migran a Estados Unidos, no regresan los hijos hablando solo inglés o zapoteco, no hablan español. Hay una realidad muy compleja también que hay que considerar en eso, y que no hay también tampoco considerar llegarnos en el culturalismo esencialista, ¿no? Decir que todo es así o que hay que hacerlo de una forma, ¿no? Sino más bien, creo que sí hay que tomar en cuenta todo lo que pasa alrededor y contextualizarlo en ese momento, ¿no? Y más que eso, yo quisiera agradecer la invitación a Mari, al equipo del municipio, ¿no? A Sally, al regidor Luis, y a todo el equipo que hizo posible este trabajo, ¿no? Esta tarde, compartir estas palabras en zapoteco y también analizar lo que está pasando alrededor de la lengua zapoteca. Gracias por este encuentro, Kiado. Gracias a Nereida, gracias también a Roselia y por supuesto al regidor Luis Zárate Aragón, quien siempre nos ha dado el respaldo para abrir estos espacios. Obviamente también agradecemos infinitamente al presidente municipal, Waldo García Jarquín, porque fue iniciativa de él crear un departamento que su función es precisamente la búsqueda de la visibilización de las personas que hablan una lengua, de las personas que se consideran indígenas, y buscar encuentros como este que fortalezcan y propongan nuevas políticas públicas por el bienestar de este grupo de personas, del cual también yo me siento parte. Muchísimas gracias. Y pues Maricruz, te dejo que cierres. Muchísimas gracias. Esperemos seguir haciendo pues equipo, comunidad con cada una de las personas que van pues siendo aliadas